Buenas noches a todos. En esta edición de Mesa Talk yo voy a dar una conferencia acerca de arquitectura sustentable. Mi nombre es Jesús Fabián Rosas Barrios y soy ingeniero. Bueno, un poquito voy a hablar un poquito de mí para entrar en contexto. Yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en la unidad de Camachalco. Entonces, aparte de la formación de ingeniero arquitecto, es conocer todo lo estético de un edificio, o sea, cuáles son sus colores, las formas, decoraciones interiores, pero también todo lo técnico. Entonces, mi perfil hace que yo sepa cosas acerca de instalaciones eléctricas, hidráulicas, diseño urbano, diseño de paisaje, cosas así por el estilo. En este momento estoy laborando en la Secretaría de Medio Ambiente en un programa de certificación de edificios sustentables. Entonces, este programa lo que busca es que todas las empresas, también son los edificios del DF, integren estrategias en favor del ambiente, ya sea la instalación de paneles solares, de paneles fotovoltaicos, buenas prácticas de operación de equipos y varias cosas por el estilo. Bueno, esto es lo que vamos a ver durante esta presentación. Quiero darles como una entrada a lo que son conceptos de manejo ambiental para que podamos medir como el impacto ambiental de las edificaciones y que sepan más o menos de qué estamos hablando. ¿Cuáles son los impactos de la arquitectura y el medio ambiente? ¿Y qué respuestas ha habido ante esta preocupación ambiental? También qué es la arquitectura sustentable, cómo se mide el desempeño ambiental, qué es la arquitectura con bajo impacto ambiental en México, cuáles son las áreas de oportunidad que tiene nuestro país y cómo ustedes pueden hacer que sus espacios sean sustentables. Bueno, los conceptos que yo les quiero dar de inicio son estos tres: la huella de carbono, la huella hídrica y el ciclo de vida. Estos tres conceptos son muy importantes en cuanto a la sustentabilidad para medir el impacto ambiental de cualquier cosa, ya sea en edificios o objetos. Es muy importante tener en cuenta esto. La huella de carbono es, ustedes conocen las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esas emisiones de gases provocan serios daños en los ciclos meteorológicos de nuestro planeta y también en los ciclos animales y tróficos. La huella de carbono lo que hace es sintetizar todas las actividades que nosotros hacemos en gases de efecto invernadero, y el gas de efecto invernadero más importante es el CO2. Entonces, por ejemplo, si ustedes prenden la luz, si ustedes hacen una parrilla de su casa, o si tienen un auto o compran tal o cual edificio, ustedes generan una huella de carbono que está asociada a cierta emisión de gases de efecto invernadero. Lo mismo es con la huella hídrica, pero en materia de agua. Por ejemplo, hay un dibujo ahí de una vaca, porque un ejemplo muy bueno en esta cuestión de la huella hídrica son las hamburguesas. O sea, una hamburguesa que igual te comes como en 2-3 minutos o en 10 minutos, genera una huella hídrica de cientos de litros, porque hay que darle de beber esa vaca durante toda su vida como productiva para que en algún momento pueda llegar a la mesa. Y el último concepto que quiero compartir con ustedes es el ciclo de vida. El ciclo de vida es como muchísimo más fácil de entender cuando hablamos de la biología. En materia biológica existen como todos estos organismos pequeños que son como el plancton, ¿no? Entonces, llegan peces un poquito más grandes y se comen el plancton, que a su vez alimentan a las ballenas, que a su vez, si se muere una ballena, otra vez regresa a ese ciclo de vida. Entonces, esto es lo que pasa a nivel natural. Existen los descomponedores, los productores, un consumidor primario, un consumidor secundario y un consumidor terciario. Pero cuando el consumidor terciario muere, se integra otra vez a la cadena. Eso tiene que pasar también con los objetos. Por ejemplo, una botella de PET. Una botella de PET está hecha de plástico. Y ese plástico se puede reciclar y hacerlo una chamarra. Y si la chamarra ya no sirve, se puede reciclar y hacerlo otra vez una botella de PET. Entonces, el ciclo de vida es tener ese concepto de que todas las cosas no deben por qué desecharse, sino tener esa recirculación en cuanto a las materias. Por favor. Bueno, estos son como los impactos más comunes que asociamos a la arquitectura y el medio ambiente, ¿no? El primero es la luz. O sea, nosotros gastamos electricidad en iluminación y en equipos.
es como muy fácil decir, bueno, es que estoy gastando mucha luz porque llega alguien y te cobra el recibo, ¿no? En este caso CFE llega y nos cobra a todos y gastas mucha luz. La otra cuestión es el agua. O sea, cuando nos bañamos, cuando hacemos el aseo del hogar, cuando preparamos nuestros alimentos, también existe esta huella hídrica. Los residuos que nosotros generamos dentro de nuestras actividades, y el último es el consumo de combustibles, ya sea gas LP, gas natural, que normalmente nos sirven para calentar el agua o preparar nuestros alimentos. Pero también hay otros muchos impactos asociados que no tomamos en cuenta. Entonces, el primer impacto de la construcción, de las edificaciones, es la construcción. Durante un proceso de construcción utilizamos maquinaria que genera emisiones de gases de efecto invernadero, justo como los autos, que también requiere mantenimientos específicos, que consumen otro tipo de materiales como son aceites, lubricantes, combustibles, que necesitan pintura, mantenimiento. Y la propia construcción en sí genera impactos al ambiente. Como que es, por ejemplo, cuando hay una construcción cerca, siempre hay como mucho polvo por todos lados. El ruido, todo este movimiento de tráfico, las emisiones, y la imagen. La otra cuestión que genera impacto en las edificaciones que no tomamos en cuenta son los materiales. Un material tiene un ciclo de vida también. Entonces, por ejemplo, esta pintura no se puede reocupar. O sea, nosotros lo utilizamos, pero cuando se fabricó esta pintura tenía una utilización de maquinaria, una utilización de personal, tenía cierta huella hídrica también, y esta pintura en específico o cualquier otro material tiene ciertos impactos ambientales asociados que al final se suman al impacto ambiental total del edificio. Entonces, esto es como bien importante porque nosotros, por ejemplo, aquí en el estado, si ven el piso, este piso es de los pisos más antiguos que podemos ver, ¿no? Hay muchas casas muy antiguas que tienen este tipo de piso, pero es de los más resistentes y duraderos. Al contrario, por ejemplo, de las bucetas, que se quiebran y ya no tienen como toda la durabilidad que esto tiene. La otra cuestión que genera impacto en los edificios es su ciclo de vida. Como tal, los edificios tienen un ciclo de vida muy largo, que hasta parece que hay veces que se nos olvida que se llegan a demoler. Entonces, conforme va avanzando la tecnología y las necesidades inmobiliarias, se van derrumbando nuevos edificios y eso genera el impacto asociado de todos esos residuos de la construcción. Un residuo de la construcción es un residuo que se genera durante el proceso de construcción o demolición de los edificios, y es un residuo muy especial y genera muchos impactos asociados. Puede generar erosión de suelos, contaminación del agua, contaminación de ecosistemas, disminución de áreas verdes, también favorece la desertificación y muchos impactos más. El otro impacto es el impacto ambiental del edificio como tal, que en este caso es, bueno, todos esos distritos que son, o estas colonias que tienen puros edificios y no tienen parques, o que tienen muchas casas y no tienen ningún parque, generan impactos al medio ambiente. Entonces, en ese caso no existen lugares donde vive un ecosistema, donde la gente pueda recrearse, donde no se contengan las manchas urbanas. Ahora, esto es muy importante porque no solo afecta al edificio como tal, sino también a las personas que viven dentro de él. O sea, que tú, por ejemplo, aquí, esta colonia está bien coqueta porque está el camellón y hay un montón de árboles por todos lados, y más aquí está Parque México y lo que fuera, ¿no? Y tienes espacios donde desenvolverte y desarrollar. Pero hay colonias que no tienen como esa situación, donde salen y solo hay casas de aquí a media hora, o salen y no hay nada más que edificios corporativos. Entonces, eso es como muy importante. Y la otra cuestión es esta fotografía. Esta foto es una foto térmica de la ciudad, y lo que quiero mostrarles es el efecto isla de calor. El efecto isla de calor es un efecto que se hace cuando todo está pavimentado, todo tiene vidrio, todo tiene concreto, entonces esos materiales absorben mucho el calor y generan altas temperaturas dentro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos ver, toda la parte de alrededor, por ejemplo, esto que podría ser el terreno, que puede ser agua, tiene una temperatura muchísimo más baja que la temperatura de los edificios. Esto, la problemática más importante en ese aspecto es que aumenta el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, por el aire acondicionado. La otra cuestión es que aumenta la temperatura dentro de las ciudades, no tanto del edificio. Bueno, ¿qué respuestas han surgido hasta esta problemática ambiental y los impactos de los edificios?
Eso está chido, ¿no? Ya puedes conseguir amigos. Para definir todo esto hay dos tipos de estrategias. Hay estrategias que son activas y estrategias que son pasivas. Entonces puse un paraguas y un ventilador para ejemplificarlo muy bien. Cuando tenemos calor podemos poner el ventilador. Por ejemplo, imaginemos que estamos en la playa. Estamos en la playa y nos da calor, podríamos sacar uno de estos ventiladores portátiles y hacernos aire. Esa es una estrategia activa. Utilizamos un equipo que consume energía, que necesita ser prendido y apagado para nosotros poder liberar cierta energía, para nosotros tener ese confort. Pero en cambio podemos ocupar una sombrilla. Una sombrilla es una estrategia pasiva. Es algo que está ahí instalado, que por sí mismo genera cierto beneficio, pero que no requiere energía, que no requiere como de mantenimiento, que no requiere de un operador calificado. Ahora, adicional a eso, hay ciertas tendencias en la arquitectura que cuidan como toda esta situación. La primera es la reconstrucción. No sé si han visto que hacen como casas con llantas, con botellas de té y cosas así como el estilo. Todo eso es reconstrucción. Lo que ellos buscan es que la arquitectura como tal, sus materiales se integren nuevamente con el ciclo de la tierra. Entonces, en vez de tirar las botellas de PET, ellos los reutilizan. En vez de tirar los materiales como las llantas, los reutilizan. Y eso genera, esta es una imagen de una asociación en Estados Unidos que se llama Earthshield. Esta asociación lo que busca es hacer solo arquitectura, solo bioconstrucción con la arquitectura, y todos los materiales que pueden ver en esta casa son reutilizados. Entonces el vidrio es material que viene de otra construcción, la madera es material que también viene de otra construcción, y todo lo que ustedes ven acá que parece concreto no es concreto, es barro. Entonces ellos ocupan los materiales propios de ese sitio para poder hacer arquitectura que no tenga tantos efectos en el medio ambiente. Entonces, aquí podemos ver esa construcción de Earthshield, y aquí podemos ver una construcción que se hace de paja, y los apilan como paja, que es un material natural, y le ponen encima barro o adobe. Entonces lo ponen encima y todo esto es súper reciclable. Hace poco yo estuve por el Isla, hay un centro como de visitación que ellos, todas las construcciones que tienen son de este tipo. Entonces, si un día agarran y dicen, no, es que este cuarto ya está muy feo, lo tiran, reusan la paja, reusan otra vez el barro, pueden hacer otro edificio totalmente nuevo con los mismos materiales que tienen. Otra cuestión que se hace también en la arquitectura para resolver todos estos problemas es la arquitectura de paisaje, que es la integración del contexto. O sea, nosotros estamos como muy acostumbrados malamente a que los edificios son como muy rígidos. Si estás adentro de él o estás afuera de él. Entonces la sensación como de integrarse con el entorno no existe. Entonces les puse estos dos ejemplos donde estas rampas, pues ustedes pueden ver este edificio que tiene una azotea verde, que es esta parte lateral, y esta rampa da a la calle. O sea, esta parte no es parte del mismo edificio, es la calle. Entonces lo que busca la arquitectura del paisaje y la integración al contexto es generar esos puentes naturales que se han perdido con la urbanización. Es el que tú generes un puente de conexión entre el exterior y el interior, entre el edificio que está afuera, genera muchos beneficios en cuanto al bienestar de las personas. Otro punto ahí muy importante es la planeación urbana. Ustedes pueden ver este plano, es un plano de un parque lineal que está, me parece, en Chicago. Entonces lo que ellos buscan es que atraviese un corredor como muy importante, supongamos como el periférico. Ellos generan parques, generan guías de desarrollo, generan espacios culturales y obligan a todos los edificios a que integren al contexto, al mismo parque. Esto genera mucho bienestar para las personas porque hace parques para los niños, hace recorridos más accesibles, hace infraestructura como la infraestructura ciclista, para que disminuyan también su huella de carbono, más bien su huella de carbono. Este tipo de parques también lo que hace es disminuir el efecto isla de calor. Entonces, con toda esta área jardinada se disminuyen mucho los grados que produce una ciudad solo por tener concreto. La otra estrategia que está como es muy importante es la arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática es una estrategia pasiva. Lo que hace es checar el contexto, o sea, por ejemplo, esta casa está en la Ciudad de México. En la Ciudad de México en verano tiene un ángulo del sol de tanto porcentaje, o sea, de tantos grados. Y los vientos de la Ciudad de México vienen del noreste.
Entonces ellos acomodan la construcción de tal manera que se aprovechan al máximo las características climatológicas. Entonces, por ejemplo, pueden ver aquí esta gráfica. Este rayito es un rayo de sol. Entonces incide en cierto ángulo para que ellos aprovechen al máximo su iluminación natural. Y pueden ver esa curva azul que se hace, es el viento que enfría solo por la ubicación, enfría el espacio de alguna manera. Entonces, esto se puede aplicar mucho en casas, habitaciones y en edificios muy grandes. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan un poco mejor. Y ya, pero básicamente es hacerle caso a la estrategia, a las condiciones climatológicas y solares del entorno. Aquí hay otro ejemplo que es un poquito más palpable. Esto de acá arriba es una gráfica solar y la línea amarilla es el sol que está haciendo su recorrido durante cierta temporada del año. Normalmente se toman los solsticios porque es el momento en el que el sol incide más fuertemente dentro de la Tierra. Entonces, si pueden ver, tiene esta parte que es un techo que está como más volado que todo el conjunto. Eso genera cierta sombra. Y al generar cierta sombra significa que cuando el sol esté en ese ángulo, no va a generar más calor que el necesario al interior del edificio. Otro punto importante es esta parte. Si pueden ver, se ve una flecha que va hacia allá. Esta flecha es el viento que pasa a través de la edificación para enfriar el espacio. Entonces, todas estas son estrategias pasivas. No tienes que aprender nada, no tienes que abrir nada, simplemente la estructura como tal genera que tú ahorres energía en ventilación, que tú ahorres energía en iluminación y que tengas asegurado de todas formas el confort en todos los servicios. Otro punto muy importante en cuanto a arquitectura sustentable es la domótica. La domótica es la automatización de todos los sistemas. Entonces, no sé si han visto estas aplicaciones que dicen, tú instalas el software, instalas los aparatos en tu casa y puedes controlar qué nivel de luz tienes ahí desde tu celular. Puedes controlar si quieres que se prenda la regadera o no, si quieres prender la estufa o no. Entonces, la domótica es como la tecnología más avanzada que hay en cuanto al control de todos esos sistemas. El nivel más básico es ese que les comenté, como de una casa habitación que puedes tener y apagar focos, poder apagar una estufa o el aire acondicionado. Pero a nivel de industrial o a nivel de un edificio, este tipo de estrategia sirve muchísimo porque ahorra mucha energía. Por ejemplo, en un edificio grande la domótica sirve para saber, ok, esta bomba que yo tengo aquí que te está surtiendo de agua va a fallar en 24 horas, necesito que vayas a repararla. Entonces manda una alerta, o igual una computadora o un iPad y ya sabe el técnico que la tiene que reparar. O al contrario dice, bueno, esta bomba ya trabajó mucho, voy a poner a trabajar otra. Entonces minimizan el gasto de todos esos sistemas, el gasto de los equipos y aumentan su eficiencia. Entonces eso hace que disminuyan sus consumos eléctricos y que aumente su vida útil. Bueno, para todo esto la arquitectura sustentable y todo lo que se pudiera decir sustentable tiene que contar con estos tres aspectos. Respetar el impacto ambiental, minimizar el impacto ambiental, igual tener un buen impacto social y tener un aceptable impacto económico. Entonces, lo grave de esto, lo importante en esta parte es que muchas de las acciones que nosotros hacemos tienen un alto impacto ambiental porque son muy baratas, ¿no? Por ejemplo, las pinturas son un muy buen ejemplo. Hay pinturas que son de muy mala calidad y son de mala calidad porque tienen alto índice que se llaman los compuestos orgánicos volátiles. Cuando una pintura se está secando, existen estas partículas que todo el tiempo se están emitiendo. O sea, el momento de que se seca se están emitiendo. Y esas partículas contribuyen a muchos efectos. Antes y ahorita ya no hay así, pero había pinturas que eran cancerígenas y muchos de esos compuestos también contribuyen al efecto invernadero. Entonces, una pintura cara tiene bajos compuestos orgánicos volátiles, pero por lo pronto es muy cara. Entonces, hay mucha gente que compra pinturas baratas en el home o en cualquier lado y tienen ese impacto ambiental muy alto. Lo interesante es que muchas de las es el tipo de cosas que la gran mayoría de la gente ni siquiera considera, ¿no? Es una pintura blanca, ok, esa. Sí, así es. Adicionalmente, muchos de esos gases volátiles son dañinos a la salud. Sí, claro.
Como dijo, son cancerígenos. Y otros son inflamables. Además, Yo he visto que ha habido casos, un edificio en el piso 11, estaban barnizadores trabajando en un cuarto y a alguna vez se le ocurrió prender un cigarro y se quemó los gases que estaban en el aire y el vidrio de la ventana que da a la calle, grueso y grandísimo, se zafó y se cayó a 11 pisos y cayó en el techo de un carro. Afortunadamente no había nadie, pero les desbarató el techo porque era barato. Y hay comprobados está comprobado que estén muy calientes las viviendas o los edificios afecta la salud. Es que no es que afecte como la salud como tal. Hay un rango que es el rango de confort como de todos los seres humanos. No, o sea, si tú estás, me parece que es de los 17 a los 22 grados, pues estás bien. No tienes calor, no tienes frío, te puedes desenvolver como naturalmente y no tienes como ningún problema. Si tú sobrepasas esos rangos de confort, generas estrés en las personas. O sea, aunque no sea un estrés palpable, generas estrés en las personas que al final se traduce en baja. Eso está muy estudiado en la mayoría de oficinas. O sea, casi todas las oficinas se llevan acondicionadas y están puestos como en esos niveles porque aumenta su productividad. De hecho, si haces que el ambiente sea más frío, aumenta más la productividad. Si solamente es más caluroso, lo disminuye. Entonces son cosas que sí están estudiadas y que realmente afectan a las personas que están dentro de él. Otro ejemplo como muy bueno del impacto ambiental son las losetas. O sea, la loseta cerámica, hay losetas que cuestan 90 pesos el metro cuadrado o incluso menos, que están en 26,000 pesos el metro cuadrado, o sea, el piso como tal de loseta, pero tiene una muy baja durabilidad. O sea, el que tú tengas que estar cambiando y comprando otra vez de nuevo ese tipo de materiales genera que generes más residuos, que tengas un impacto más alto, una huella de carbono más alta, una huella de carbono más alta y que al final no sea como sustentable toda la situación. La arquitectura sustentable como lo que busca es toda esta situación y el impacto económico ha sido como de los más importantes. El que instalen la robótica en un edificio es algo muy caro. O sea, son como pocos los edificios que tienen esos sistemas de automatización y casas de habitación casi no hay ninguno. Alguna vez hice alguna cotización y salen 700 pesos por cada salida. Entonces, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 focos. Y son esos 12 focos por los 700 pesos ya se vuelve como incosteable. y además, esta parte no sé cómo está la ventilación, pero ahí está el aire acondicionado. aquí en esta zona del Starbucks siempre hace un calor de los mil demonios, no tanto como en otras zonas, pero es aquí el punto. Claro, es algo que digo, yo he notado y yo creo que varios de nosotros hemos notado cada vez que venimos, ¿no? Pero por ejemplo, esto es como un buen ejemplo, la verdad no lo ubico muy bien como geográficamente, pero que un espacio está así de caluroso en la noche es por dos situaciones. O sea, la primera es por toda la cantidad de luces que tenemos que genera calor, esa es como la primera. Pero la segunda era lo que les comentaba de la arquitectura del clima. La orientación. Ajá, la orientación. O sea, puede ser que este espacio reciba sol todo el día, todos los días. Entonces, todo ese sol que ellos reciben no se siente en el día porque se lo come el material. O sea, la transferencia de calor se queda en el material y es en la noche cuando logra el calor traspasar toda la energía a través del material. Entonces se empieza a calentar los espacios. O sea, eso es como la parte mala del diseño climático porque no hay como una planeación, pero también se puede controlar. Por ejemplo, estos monos que les comenté de Airship, lo que hacen es eso, hacen paredes muy gruesas de materiales como piedra, como las llantas, como la silla, para que absorban el calor, ahí están en el desierto, absorben el calor del sol durante todo el día y en la noche que la temperatura baja se libera dentro de los espacios. Entonces no necesitan hacer fogatas, ni tener un calentador, ni nada. Simplemente con esa estrategia, que es una estrategia pasiva, pueden controlar los niveles de temperatura dentro de sus edificios. Estar dentro de la zona de confort. Bueno, la arquitectura sustentable realmente no existe. O sea, la arquitectura sustentable no es algo que puedas decir y decir, bueno, mi edificio es sustentable porque consume 50% menos de agua.
sí consume menos agua y tiene un bajo impacto ambiental, pero eso no es ser sustentable porque esa gráfica que nosotros vimos anteriormente, donde está toda equilibrada, realmente es muy difícil de lograr. Entonces, puse todas estas flechas porque la arquitectura sustentable que podría estar representada por esta flecha roja tiene que ver con muchas otras acciones que están envueltas dentro de ella, como es arquitectura bioclimática, respetar los horarios de trabajo, la buena iluminación, toda esta arquitectura que les comenté, la bioarquitectura, la domótica, o sea, todas esas acciones contribuyen a tener arquitectura sustentable, pero en sí es un ideal que todos queremos alcanzar. Bueno, los arquitectos y la gente que está construyendo. Bueno, ¿cómo se mide el desempeño ambiental de una edificación? O sea, ¿qué tan sustentable puede ser una edificación? Ahora, el benchmarking es un concepto que crea como valor de producto, que hace valor en diferentes productos. Entonces, por ejemplo, Mensa Rewards es benchmarking. No, Mensa Rewards no. Las estrellas en un hotel es benchmarking. Entonces, El certificado orgánico. El certificado orgánico, cosas así por el estilo. Si tú tienes una estrella, eres un buen hotel. Bueno, eres un mal hotel, pero si tienes 3, igual eres regular, y si tienes 5, eres muy bueno. Es lo mismo. A nivel internacional existen estos 3 sistemas que les quería comentar, que califican los edificios para saber qué tan sustentables son. El primero es la certificación LEED, que es como muy famosa aquí en México en este momento. Casi todos los edificios nuevos que se están construyendo ahorita tienen certificación LEED. Entonces les estoy hablando, por ejemplo, de Torre Mayor, de World Trade Center, Torre Reforma, la Torre de Vancomer. Todos ellos tienen certificación LEED y ellos lo que hacen es decir, bueno, para que yo te certifique tienes que cumplir ciertos criterios en una lista de rubros, o sea, tienes que hacer ciertas acciones en agua, en residuos, en energía, que van desde lo más sencillo que es comprar materiales locales hasta lo más complejo que es, ok, modela tu edificio por computadora y hace una simulación de 365 días para saber dónde estás gastando más agua, dónde va a incidir más en los rayos del sol, qué estrategias vas a proponer al respecto. No creo que es como de los sistemas que más están de moda, pero no es como el mejor. Así que BREEAM también es un sistema de calificación muy parecido a LEED, que califica como toda esta situación en cuanto a acciones específicas, pero la diferencia es que BREEAM es de Gran Bretaña, es inglés, entonces tienen unas cosas que son un poquito más estrictas. Toda esta situación es como muy local, por ejemplo, este es solo de Estados Unidos y este es solo de Inglaterra porque varía mucho la situación climatológica del lugar. O sea, es muy diferente la incidencia del sol dentro, la incidencia solar en Estados Unidos que, por ejemplo, en Gran Bretaña o en otros países. Hay ciertas certificaciones, o sea, esto es como el benchmarking de los servicios. Hay una que la verdad no la encontré, pero esa certificación es muy estricta, o sea, si es así de... O sea, tienes que ser materiales locales, tienes que tener equipos súper ahorradores, tienes que tener alta eficiencia del 90 y tantos %, todos tus usuarios tienen que saber cómo usar tu edificio y es tan rígida que solo hay 2 edificios certificados en el mundo. ¿Dónde? Me parece que es igual que Toledo, una cosa así. La verdad, yo quería como conseguirles el dato porque es como el extremo que yo les decía, es ideal que la verdad casi nadie alcanza. Y es como muy holgado en muchas cosas. O sea, y tú puedes decir, pues yo tengo focos LED y mandas tu calificación por correo. Entonces ellos dicen, él dijo que tenía focos LED y nadie va y te revisa. Ese es como el problema con LEED. Muchos de los edificios aquí... Pagas, en el fondo pagas para que Exactamente. Es como la FDA también es un poco así. Pagas un dineral Sí. y es un negocio completamente Es un artificial. negocio, es un negocio. Un señor inventó un sistema de evaluar y él te evalúa, él te cobra. Como el notario. Como el notario es nada más que te ponga el sello. Por ejemplo, nosotros estamos como muy en contacto con toda esta situación de LEED en mi trabajo, porque hay muchos edificios que se quieren certificar LEED y certificar en los programas que tiene el gobierno de DF, pero no pueden hacerlo porque hay muchos criterios de LEED que ni siquiera ellos. O sea, yo sí conozco edificios LEED que tienen como todo muy bien en regla. Por ejemplo, no sé si conocen la Exposhack, o bueno, la Exposhack es como una exposición de constructores y la sede de la Exposhack es una casa allá por Reales Cuarto. Esa casa tiene todo, o sea, esa casa no tiene, o sea, es una oficina, es una casa no muy grande, no más grande que esta, pero por ejemplo lo importante ahí es que tiene un invernadero frío y un invernadero caliente.
Entonces cuando hace frío, el invernadero caliente, que es como un invernadero que todos conocemos, que tiene vidrios por todos lados y que tiene cierta temperatura, jalan calor de ese invernadero y lo inyectan a la oficina. Y si hace mucho calor, jalan aire del invernadero frío para inyectarlo. O sea, todas las estrategias que ellos tienen son pasivas. Todos los espacios tienen iluminación natural. Entonces reciclan todo el agua, todo el agua residual, toda la reciclan. Entonces son todas esas situaciones las que hacen que en algunos casos sí tiene como vigencia, en otros no, porque sí, luego nada más pagan por eso. Una certificación viene de un edificio como, por ejemplo, hoy vi una torre Nestlé, que es un edificio como corporativo de unos 27 pisos más o menos, ronda el $1.000.000. Entonces sí son certificaciones muy caras. Ahora, Energy Star probablemente la conozcan. Energy Star está como en todos lados. Hay computadoras que tienen certificado de Energy Star, hay refrigeradores con certificado de Energy Star. Todo. Lo que ellos miden es la eficiencia energética de los equipos. Para que ellos puedan tener este sello tienen que cumplir con un cierto porcentaje de eficiencia. Energy Star es de los benchmarking como más confiables que existen. ¿Por qué? Porque adicional a eso, ¿vale? Son parámetros de rendimiento. Así es. Para empezar, los parámetros de rendimiento que están avalados también por la EPA, que es la agencia, la agencia como de Protección de ambiente. Ajá. Entonces, Environmental Protection Agency. Ajá. La EPA y Energy Star lo que hacen es generar bases de datos para decir, bueno, si tienes una computadora de cierta capacidad, pues toda la base de datos que ya tengo tiene que estar dentro de estos límites de eficiencia. Y también tienen una categoría especial para edificios. Si eres un edificio de 20 niveles con 150 usuarios que pusiste loseta cerámica, o sea, son súper específicos, pusiste loseta cerámica y estás pintado de rojo, tienes tanto consumo de energía eléctrica, tanto consumo de gas, tienes tanto consumo de agua. Entonces, la verdad es que yo el más confiable que he visto es Energy Star. Y lo más importante es la creación de esa base de datos. Bueno, a nivel local nosotros también tenemos varias cosas. Para empezar es FIDE. El FIDE es un programa de la CONUE que lo que busca es que todos los equipos tengan ese sello y también por tenerlo tienen cierto grado de eficiencia energética. La ventaja del FIDE y de la CONUE es que se rige por una normatividad. Pues ya está en la ley que tú tienes que disminuir tu eficiencia energética en tanto si quieres salir al mercado y si quieres tener el sello FIDE. Entonces hay dos partes. Entonces he visto estas etiquetas amarillas en varios equipos. Yo siempre las mando a preferir, siempre como que es más fácil verlas ahí. Porque vas al centro comercial, es una etiquetota así amarilla. Y esa etiqueta lo que hace es decirte cuánto de eficiencia energética tiene ese equipo. Entonces puedes encontrar, yo los que he visto, el más alto que he visto creo que ronda el 25% de eficiencia energética. O sea, ahorra 25% con respecto a otros. Pero puedes encontrar hasta el 0%, del 9%, del 2%. Pues este es como por ley y este es extra. Si ven un equipo que tenga un sello FIDE, la verdad es que es un equipo muy confiable que tiene un ahorro de energía importante. Ahora, adicional a eso, existen estos 3 reglamentos que norman a las certificaciones sustentables aquí en México. Está el programa de certificación de edificaciones sustentables, que es el programa en el que yo trabajo, que también tenemos una lista de criterios. Nosotros tenemos criterios en materia de agua, de energía, de residuos, de impacto ambiental y de responsabilidad social. Y si los edificios cumplen con ciertos requisitos, nosotros les damos un sello que va desde el cumplimiento hasta la excelencia. Entonces, edificios importantes escritos en el PESES está Torre Mayor, edificios de Infonavit que también lo vamos a ver ahorita. ¿Qué otro tenemos importante? El de Barranca del Muerto. El de Barranca del Muerto, así es. Bueno, existe también la auditoría ambiental, que es la local, porque existe una auditoría ambiental federal que está más enfocada a industrias, pero la auditoría ambiental local también está enfocada a edificios. Entonces, ellos lo que tienen que hacer dentro de la auditoría ambiental es cumplir con todo el marco legal ambiental. Entonces, ellos tienen que tener sus licencias, sus permisos, sus descargas, sus equipos, todos tienen que estar de acuerdo a la norma. Y si ellos generan o adoptan parámetros internacionales, como por ejemplo, en vez de tener iluminación estandarizada con iluminación LED y cosas así, se les aumenta su nivel. La auditoría ambiental realmente solo da un certificado de cumplimiento ambiental, pero si ellos generan más acciones que las que deberían de tener legalmente, pueden obtener incentivos fiscales, que nosotros damos incentivos al premio y a la nómina. Y
Y el último es la norma 164, que es una norma federal, es una norma de la CNE, no de la Semarnat, es una norma de la Semarnat, y esta norma es muy parecida al programa de certificación de educación sustentable. Lo que busca es que igual cumplas con ciertos requisitos en todas esas materias que les comenté y que puedas tener como acciones específicas ahí. Bueno, para hablar como de la arquitectura con bajo impacto ambiental aquí en México, tengo dos ejemplos. El primero es Torre Mayor. Torre Mayor fue como el rascacielos icónico de la Ciudad de México, fue uno de los primeros rascacielos, y él nació con certificación LEED Oro. O sea, desde el principio ya tenían como muy claro toda la situación ambiental. ¿Qué podemos hacer en Torre Mayor? En Torre Mayor realmente lo importante son sus equipos, que no tenemos como foto de todos ellos, pero tienen elevadores de alta eficiencia, tienen iluminación LED, toda la iluminación de Torre Mayor es LED. Que la iluminación LED genera muchísimos ahorros a contrario de la iluminación fluorescente. Sus equipos, sus elevadores, los sistemas de bombeo, el manejo de residuos, todo eso es como tienen ese cuidado al ambiente en Torre Mayor. La verdad es que Torre Mayor es un edificio muy viejo, o sea, si lo comparamos con toda la demanda que ha crecido, el proyecto estuvo parado antes de empezar a construir como 10, 15 años, entonces mucha de la tecnología que ellos tienen no llega como a los estándares que actualmente existen, que les voy a platicar de los edificios nuevos. Bueno, está el Infonavit. El Infonavit, bueno, ustedes ven esta parte y dicen, pues es puro concreto, o sea, realmente no tiene como mucho chiste ni nada. Ese es de los 70s, 60s. Ajá, sí, así es. El Infonavit igual es un edificio que se construyó hace un tiempo, pero él, a raíz de que se inscribió en el programa, generó ciertas cosas. Tiene un patio central muy grande. Bueno, y también tiene la azotea verde más grande de Latinoamérica. Entonces, esta azotea verde tiene 2.270 metros cuadrados de área y 126 especies endémicas. Es tan grande que tiene una pista para correr, un lago artificial y toda la situación. Adicional a esto, el Infonavit tiene un sistema de iluminación que es muy importante. Por ejemplo, se llama Lutron, el sistema de iluminación se llama Lutron. Y si nosotros estuviéramos en él y ahorita fuera de día, por ejemplo, supongamos que sale luz deshabitable, entonces incide cierta luz en este espacio. Entonces no necesito que ese foco esté prendido, entonces el sistema los apaga. Pero ya que no hay nada de luz, los prende. Entonces hace una curva en cuanto a la iluminación para que toda el área esté al mismo nivel de iluminación, pero que se gaste menos energía y lo actualiza automáticamente. Entonces, o sea, si se mueve el sol tantito, ya bajó la luz en un lado, ya lo subió en el otro, para que esa iluminación siempre se respete. Eso genera ahorros descomunales. ¿Eso es nuevo o desde un principio lo tenía? No, eso es nuevo. O sea, este edificio se certificó en 2012 y ese sistema lo instalaron 1 o 2 años antes. ¿Y sabes cuánto es lo que ahorran en energía? Con el sistema Lutron ahorras cerca del 60% de energía eléctrica en cuanto a iluminación. O sea, el ahorro es... ¿Cómo se llama el sistema? Lutron. Lutron. Ajá, o sea, así es la marca fue quien inventó, generó como esta parte de generar como el algoritmo, ¿no? Para medir la luz y al mismo tiempo... Tiene sensores también. Sí, tiene, ajá, o sea, tiene la lámpara y tiene el sensor, no de presencia, sino de iluminación, de flujo luminoso. ¿Cuánto fue la inversión de ellos? ¿Cuánto les costó el programa? La verdad es que todo era lo que yo les comentaba, o sea, la sustentabilidad es como ir hacia allá, porque el impacto económico de todos estos edificios es muy grande. O sea, me hubiera gustado como traerles una casa habitación, pero es tanto el gasto que tienen que hacer que tienes que hacer que en una casa ahorita es rentable. Entonces, por ejemplo, muchos de estos edificios la inversión es de millones de dólares. De hecho, es algo que también quería comentar. Todas estas inversiones, de hecho lo podemos ver en este corporativo. El corporativo Redondel es uno de los edificios de construcción más caros que he escuchado. O sea, por metro cuadrado tal vez superen el doble de lo que un edificio normal. Es nuevo, no sé si lo han visto, está ahí en el laboratorio ahorita en Insurgentes. Bueno, sí. Es nuevo, es lo remodelaron. Lo remodeló, estuvo Parado. abandonado y Sí. Estuvo dañado. tristísimo. Por sismo. Se veía, Sí, así es. lo acaban de rehabilitar, no tiene mucha realidad. Bueno, este corporativo hizo una inversión muy grande para esa remodelación. Tuvieron que checar, además de toda la cuestión exterior, tuvieron que recimentarlo por toda esta cuestión de temblor y realmente lo que
Dicen que fue una remodelación, pero realmente las cosas que hicieron fueron muy extremas, ¿no? Se tuvieron que poner algunas donde no era, volver a construir muchas partes y cosas así. Pero este corporativo, a pesar de que fue muy caro, durante toda su vida útil va a generar ahorros de energía, de agua, muy importantes. ¿Por qué? Porque lo que les comenté del sistema Neutron lo tiene este edificio también, pero adicional a ese sistema tiene un sistema de persianas que es automático. Entonces si hay muchísima luz, te cierra la persiana, y si no tienes nada de luz, todo es automático, ¿no? El usuario no tiene nada ahí. Todos los sistemas que ellos instalaron, todos los materiales que ellos instalaron, todos los materiales son locales y son de alta durabilidad. Entonces, por ejemplo, al contrario, si van a un edificio corporativo cualquiera, pueden entrar al lobby y ver el mármol, ¿no? Por ejemplo, ellos no tienen mármol, tienen granito, que es más barato, pero que es más durable, ¿no? En todas las oficinas, en vez de tener loseta o alfombra, tienen pisos de concreto. Y el piso de concreto no por eso se ve feo, porque lo pulieron, tiene cierta textura y cierta durabilidad, pero ese piso durará toda la vida útil del edificio, nunca van a tener que cambiar el piso. Toda la iluminación de este edificio es LED. Y por ejemplo, algo muy importante son como los sistemas de aire acondicionado. ¿Te puedes regresar, por favor? ¿Ven esta caja, por ejemplo, de qué? ¿Es de elevadores? No, no, el de elevadores puede ser que esté un poquito más abajo. Pero bueno, una caja como por ejemplo de este tamaño es todo el equipo de aire acondicionado que requieren para enfriar ese edificio. O sea, más o menos en proporción sería ese tamaño para este edificio. Entonces, por ejemplo, los equipos de Torre Mayor o de este edificio fácilmente son de este tamaño. ¿No? Y es un equipo y requieren 2 o 3 equipos centrales para enfriar todo el edificio. Este edificio no tiene esos equipos. O sea, simplemente sus equipos de aire acondicionado, yo los vi y es un refrigerador. O sea, es un refrigerador por piso. Pero ese refrigerador que tiene un refrigerante de alta eficiencia. O sea, el equipo es de alta eficiencia, o sea, las bombas con las que mueve ese refrigerante es de alta eficiencia. Y el equipo como tal, el refrigerante que utiliza también lo es. O sea, es un refrigerante de un líquido y ese líquido enfría el aire. Así es. De ese piso. Como es un sistema central sino específico, entonces por ejemplo si no hay nadie en este piso no tiene que estar prendida la unidad, simplemente lo apagan y así es con todos los pisos. El sistema de automatización que tiene este edificio también está bárbaro. Sus bombas son unas bombas así de este tamaño. ¿De agua? Una bomba que sube agua al edificio es como de ese tamaño. Cuando en un edificio como de esa característica, una bomba de la capacidad puede ser el doble o el triple. Pero todo eso lo lograron haciendo bien la instalación, planeando bien los consumos, teniendo equipos de alta eficiencia. ¿Es hidroneumática esa bomba? Sí, esos son equipos hidroneumáticos. Bueno, yo de todos los edificios que he visitado, este es el edificio que realmente me he enamorado de él, porque tiene todo, o sea, todo lo que pueden imaginar. Entonces, la diferencia de este edificio a los otros es que este edificio es de una empresa familiar. O sea, lo que lo hace así es que me parece una minera también la que tiene el edificio, y la minera dijo, bueno, lo vamos a hacer, pero es parte de su patrimonio. Entonces, lo rentan. ¿Vale? Lo rentan, exactamente, pero no les importó invertir mucho en ese edificio porque saben que va a ser una inversión a futuro. Esa es como la parte que tenemos que pensar nosotros. Mucho en el medio ambiente. Un cliente tiene un edificio y le tiene el registro LED, pero él nada más se preocupa de las áreas comunes que son las que él va a pagar. Y las áreas donde renta, dice que se hagan bolas, que gasten en aire acondicionado, es problema de ellos. Es que esa es la situación con el sistema LED. O sea, LED tiene muchos puntos que te califican, pero también tiene muchas categorías. Entonces, esa que tú me comentas, Boris, es por el o sea, es interior y membrana. Si ellos lo que ven es que su membrana tenga como que esté aislada térmicamente y que todos sus servicios internos sean eficientes. O sea, ese es como el más común aquí en México, porque lo que hacen es eso, y el desarrollador dice, bueno, este es el chico que necesitamos, tiene que ser de eficiencia y los demás que se hagan bolas. Ellos usaron una ventana doble con vacío en medio, entonces muy aislante térmica y acústica, y reduce los gastos de calefacción y de enfriamiento de los que van a alquilar. Aquí que no hace tanto frío no se usa, pero en países con más frío son súper comunes. Y por el ruido también. Hay unos vidrios aislantes de la temperatura, sí,
que tú puedes ver hielo y nieve afuera y aquí como si nada. Y hay ventanas que dicen el ruido en los aeropuertos, hay hoteles adentro del aeropuerto Pero es la... que no oyes nada. Pero fíjate lo interesante que dice, que ese edificio es de una familia. Y probablemente es de una familia que ha vivido en una casa que fue construida en algún momento con buenos materiales. Y esa misma casa puede haber sido construida en el año 30 y puede que los materiales sigan estando funcionando porque era buena madera, o sea, se sobredimensionaba en esa época. Pero lo hacían para durar. Y el problema de las construcciones que a veces o son sociales o son de empresas que lo que quieren es profitar, o de repente edificios, por ejemplo, que se construyen en un lugar precioso, que había una casa grande donde había árboles, saquemos el árbol, hagamos unas casas que realmente parecen edificios porque tienes que subir 4 escaleras para estar en tu propia casa, con unos espacios así chiquitísimos. Y entonces tú dices, ok, voy a cobrar, no sé, 6 millones por una casa, pero realmente la calidad de vida de esa persona decrece aunque pague esos millones. Claro. Pero si la gente no ha tenido, o sea, mis conciencia sensaciones, social. no, si tú no has tenido, porque yo no estoy hablando de calidad en términos económicos, si tú has tenido la posibilidad de vivir en una casa donde tienes tu jardincito, ¿no? Cuidas tu reja, tienes las cosas cuidadas, no tiene que ser costosa, pero tú dices, ¿por qué me tengo que ir a vivir en un lugar hacinado donde escucho el ruido de mi vecino porque el material de construcción se escucha todo, donde quizás salen los olores de la cocina del lado y me llegan a mí, o sea, entiendo lo que tú dices tú puedes al 100%. tener ese pensamiento de decir, ok, voy a hacer que esto sea bueno y de calidad, y eso es lo interesante de lo que describe Jesús de ese edificio, que no tenían que convencer a nadie para tomar esa decisión. Vino de adentro de ellos. Exactamente. Yo vi un caso, como tú dices, era una casita vieja de 1910, vivían ahí 2 viejitos o 3, con sus macetitas muy económicas, pero cómo cuidaban las flores, cómo querían a sus perros, cómo cuidaban todos los detalles. Era una casa viejísima, pero daba gusto estar en ella, era un placer. Y cuando se iban a salir de ahí ya casi lloran los que la compraron, porque les daba pena destruir una cosa tan bonita para hacer un edificio. Pero sí les impactó emocionalmente, ya casi se andaban rajando de... Pero es un pensamiento como muy cortoplacista y porque no hay... Porque no hay mucha conciencia. La conciencia en realidad se educa, por así decirlo, se educa con el ejemplo. Y yo cuando era chiquito vivía en el edificio Condesa, que fue creo que el primer condominio que se hizo en México. sí, Lo hicieron 2 o 3 personas de Boston que vinieron a México se ve bien Boston. y tenían la conciencia de que sea muy alta la Vivible. calidad de vida, muy vivible. Y compraron una manzana, compraron 2 manzanas, son 2 rectángulos, y una tercera manzana. La tercera manzana era un parque nada más para los del edificio y tenía zona para señoras embarazadas, señoras con bebitos, una fuente, tenía una parte para columpios para adolescentes que son medio salvajes, tenían otra parte para jugar fútbol, tenían un invernadero, un arenero, tenían un lugar donde cultivaban plantitas para reponer, tenía muchísimas plantas alrededor y estaba muy bien pensado. Tenían un calentador central con unos tanquesotes enormes de agua caliente para todos los 2 edificios. Entonces nadie necesitaba calentador en su casa y las estufas tenían huecos para meter carbón o madera y también podías poner gas. Y ahorita sigue en uso y está muy solicitado por gente, artistas y pintores, y ya está muy deteriorado por afuera. Pero antes también estaba dependiendo los dueños han sabido porque como los materiales de construcción eran buenos, si le das su mantenimiento ni siquiera costoso, se mantiene muy bien. Hay algunos que están en muy buen estado, otros no tanto. Pero afuera tenían una jardinería impresionante. A la entrada de cada, son letras, tenía una banquita de madera y tenía un arco de madera lleno de plantas.
Sí. Entonces siempre no había puertas con cadenas como hay ahorita. Y era otra cosa, había macizos de plantas pegados al edificio, pegados a la banqueta, había jardineros. O sea, era el concepto de querer hacer algo bien hecho. Y no había nada de LEED, pero todas las paredes cubiertas de hiedra. Y yo no conozco ningún edificio que tenga una manzana de parque privado. Bueno, ya no. Ya no, eso eran los Y es 50. parte de lo que comentábamos al final, o sea, la sustentabilidad está con el progreso, es la parte social, en general es el bienestar social, el bienestar urbano de todos los usuarios del edificio. O sea, nosotros como arquitectos, realmente el fin no es agarrar y construir, el fin de un arquitecto es construir un espacio en donde la gente se sienta bien y generar cierta emoción, cierta calidez, o sea, dependiendo de lo que fuera. Y es muchas cosas que toda esta cuestión del negocio y de la especulación inmobiliaria y todo esto que se va a perder. Mucho de esta arquitectura es lo que... No, y además es la mirada más cortoplacista, porque realmente, por ejemplo, un edificio que tú le das un poco de área verde o que de partida ya se diferencia del resto. Y quizás en un inicio no vas a poder cobrar más en una venta. Es que no todo es el dinero. Pero Ahí puedes ver la calidad de los que invirtieron. Si tienen un desmedido afán de lucro y puras porquerías, con tal de sacar dinero, venderlo rápido. no, y terminaciones que al final hacen de la mala calidad. Y Que no a los dos- solamente estamos hablando del dinero de los constructores, ¿no? Estamos Del hablando inversionista. del dinero del gobierno mexicano que se roba todo lo que puede robarse y los gobernantes Pues sí, también permiten urbanización en zonas que Se de venden forma no deben. no adecuada en zonas que quizás se deberían mencionar. corrupción. ¿Conoces al que ganó el premio ese de arquitectura el año pasado, el chileno? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Aravena, ¿no? No me acuerdo. Alejandro Aravena. Jacob Pritzker. Vive en Chile él. Creo que no. Pero hace vivienda social, ha hecho varios proyectos No, de hecho, para lo Chile. más notable, por ejemplo, es él, su fuerte es la vivienda social, ¿no? Pero ganó el Pritzker y lo que hizo, dijo, todos los planos de vivienda social ellos tienen. Sí, O sea, se liberó. regaló todo lo que él tenía de vivienda social, que la vivienda social es muy difícil de hacer, la buena vivienda social es difícil de hacer. Por ejemplo, una casa geo no tiene de social nada más, ni No. siquiera el precio no tiene nada. Pero, Esos por te ejemplo, ahorran la mitad de un centavo. Se pueden pelear un año para ahorrarse la mitad de un centavo. Yo los conocía muy bien. Tenían un departamento, estaban en el mismo edificio que yo, un departamento de investigación y de desarrollo. Y un día estábamos platicando y le digo, oye, ¿qué es lo más latoso de las mugrosas casas de interés social? No, que las escaleras. ¿Y cómo le hicieron? Pues prefabricamos los peldaños, porque para quitarse el... O sea, tenían unos vehículos que compraron en Francia con ruedas de hule, con una grúa que puede subir 3 o 4 pisos. ¿Sabes para qué? Se pusieron a hacer un estudio de cuántos bloques o ladrillos se les rompían por la forma en que se manejaban, porque llega un camión y los baja al lado del camión en un lugar de la obra, y de ahí se los tienen que llevar a donde van a hacer un grupo de casas. El 22% se rompían o se dañaban, o sea, era basura que cuesta sacar y era costo. Entonces se fueron a comprar un vehículo, bueno, varios vehículos. Estuvieron pensando. Entonces, cuando llegaba el camión con los materiales para los muros, venían estos vehículos y decían, a ver, para la casa 5 a la 10, el centroide va a ser en la 7, esta cosa pónganla aquí en el 7. Y esta pónganla allá, de allá y allá. Y luego de ahí la movían, la grúa te la ponía en la planta baja, lo que necesitabas, un pellet. Y en el segundo piso te la ponían. O sea, nadie cargaba bloques, estos equipos, y se ahorraban el 22 o el 20% en el costo de los bloques. Oye, yo ahora tengo unos amigos que trajeron una en Chile. Tienen una empresa, no sé, se llama algo de House. Después, si quieres, te comparto el link. Y que viene Choice House. es como una fábrica de prefabricados para construcción de casas de alta calidad
con un montón de cosas que tienen que ver con el impacto ambiental, desde planificar todo el circuito eléctrico según las necesidades de la gente que va a vivir o de cómo puede crecer. O sea, todo ya viene contemplado en el diseño, lo metes te hacen los paneles de cómo va prefabricado con el aislamiento según si es para zona costera, si es para zona de terremotos, si es para, o sea... Están muy adelantados en eso, en prefabricación. En Chile. Bueno, yo lo que decía de las viviendas sociales es que es muy difícil porque por un lado tienes que ver toda esta cuestión de ahorrar material. O sea, el ahorrar material hace obviamente que la vivienda salga más barata, pero por ahorrar material muchas empresas castigan los espacios y castigan como las calidades y todo eso. O sea, encontrar el equilibrio, en lograr una calidad de vida muy buena para una persona que tiene muy pocos recursos es súper complicado. Entonces, sí es como una cosa muy interesante. Sí, y luego los vicios de que cuando se logra una buena solución, entonces alguien busca cómo sacarle la ganancia tipo parásito, ¿no? Sí, pero es un desmedido afán de lucro, yo lo llamo. Eso no es correcto. Bueno, este edificio, ya para cerrar con él, es uno de los edificios de la Ciudad de México que tiene el LEED Platino, que es el nivel más alto de la certificación LEED. Son pocos los edificios que tienen este certificado. Y el último edificio que les quería comentar era Torre Reforma. Bueno, todos han visto este nuevo edificio que está enorme al lado de la Torre Mayor. Ahora, este es un edificio bien interesante como de analizar, porque al contrario de la Torre Mayor tiene muchísimas más características de diseño climático que están más enfocadas en el performance del edificio. Entonces, lo primero es esa parte, ¿no? Todo este muro de concreto que está horrible en todos lados, ¿no? Bueno, Y se ve mejor que la estela de luz de cualquier manera. ¿Y de quién es ese edificio? ¿de aquí, de México? No, ese es un poco feo, pero el que es feo con ganas es el que está frente a la estela de la luz. ¿Cómo se llama? De Vancomer. De Vancomer. ¿Qué cosa? Con las torres, las escaleras rosas. Y carísimo. Se ve como sobreestructura. Sí, está sobreestructurado. Es que Sí. el estructurista es muy burro, no decir otra cosa. Y Se en ve vez sobreestructura, de, en se vez ve- de diseñar un edificio, para diseñar una estructura muy alta, se usan otras formas de estructura. Para un edificio más bajo, pones columnas y losas y trabas. Pues si es muy alto, es una estupidez hacerlo así. Se diseña un núcleo central y un cascarón perimetral. Y estos idiotas no lo saben, entonces lo estructuran como si fuera un edificio de 3 pisos, porque el programita que compraron, que es el único que saben manejar, es lo único que hace. Entonces le tienen que poner traves en las ventanas, unas bigotas así, que según ellos es para adorno, no, es ineptitud del estructurista. Digo, es mi humilde Estéticamente se delata ese edificio. Se delata. opinión. Y sale muy cara. Bueno, Torre Reforma es, yo considero, una de las grandes estructuras como de México ahorita. Si no es el edificio más avanzado de México, es como uno de los que está muy cerca. Lo primero es como este muro, que es el que más salta a la vista, ¿no? O sea, todos dicen, no, es que tiene un muro enorme y todo ese rollo. Estuve con por ejemplo, el gerente de mantenimiento de Torre Mayor, y él, o sea, de plano odia este edificio, o sea, él lo odia totalmente. Para empezar, porque es más alto que Torre Mayor. Le tapó la vista. Porque le tapó la vista, y la otra por toda la situación que tiene. Y pues el récord. El muro de concreto es lo que decía Boris, es la estructura misma del edificio. La O sea, rigidez ajá. sísmica horizontal. El edificio solamente se estructura dentro de ese muro, no tiene ninguna otra columna, no tiene un núcleo central como comentabas, lo que tiene es este muro y la otra parte. Volado. Y de ahí agarraron unos tensores que sujetan todas las losas. Entonces, por ejemplo, si ven esta parte, aquí no se aprecia muy bien, pero hagan de cuenta que viene esta columna de aquí y sube hacia acá. Hacen como un triángulo, y ese triángulo agarra la losa del punto más crítico y la van sosteniendo así. O sea, están detenidas desde arriba, Así es, no desde abajo. Ajá. Pero también este muro, la otra función que tiene es que es el diseño climático hablando. Hicieron un análisis de la incidencia del calor dentro del edificio, y este muro está orientado hacia donde hay mayor incidencia de luz y de calor.
Entonces, el absorbe la material hacia el que sur. ajá, el material que tiene absorbe la energía, no permite que pase al espacio calentando las oficinas. Y la otra cuestión es que, bueno, es como muy controversial porque no tiene vistas, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, Torre Mayor tiene vistas 360 grados. Si vieron en la foto, en todos lados tiene ventanas. Sí. Vamos para que ¿Y quiénes son los dueños de Torre? de Torre Reforma. No sé quién es el dueño, el constructor fue Liga Mills, que es una de las empresas ¿Quién? de punta de diseño climático y arquitectura en el mundo. Entonces, bueno, saqué estas dos fotos de Torre Mayor para que lo checaran. O sea, por un lado está todo aquí instalado y en el otro lado tiene toda esta cuestión de ventanas, por una vista de 360 grados. Si tú en una oficina tienes esta vista, cuesta más cara la renta. Sí. Pero Torre Reforma no tiene eso. O sea, Torre Reforma sacrificó ese costo por toda esta estrategia estructural y la estrategia climática. O sea, al final es como muy importante como tener en cuenta esa parte. Aparte, además de la estructura, obviamente todos los materiales que tiene son locales. Todo el diseño que lo único malo que tuvo Torre Reforma es que su procedimiento de construcción ha sido tremendo. O sea, todavía está en construcción. Creo que se va a inaugurar a finales de este año. Nosotros se acaban de meter a nuestro programa también, pero todos los equipos son eficientes, todos los materiales son durables, también tiene certificación de platino, bueno, tiene la pre-certificación de platino cuando entra en operación la certificación platino, luego usan el 100% de su agua residual. Entonces es como el edificio ejemplo de este momento en cuanto al materia ambiental. Y lo más importante en estos edificios que son como enormes es la escala. O sea, es difícil imaginar, por ejemplo, que nuestra casa no le jalemos a retrete y que el agua no se vaya, ¿no? Que no la queremos, ¿no? Y son 6 litros por descarga, o sea, ellos por descarga son cientos de metros cúbicos al día. Entonces, toda esa cuestión es difícil de manejar en un edificio y este edificio en especial lo puede manejar y lo maneja. Entonces, sí es como bien importante. El arquitecto es Benjamín Romano. Dice que es el Ibero. Lo que tengo que ver muy ubicado es que este edificio tuvo que mantener una parte de la fachada. No, una casa completa. La Sí. casa esa, ¿no? Les cuento, esa está padrísima. Y le iban a mover, ¿no? No, de hecho la movieron. O sea, hagan de cuenta que en esta casa, entonces hicieron una cimentación body y abajo de la casa metieron cierta cuestión hidráulica. Entonces toda la casa la levantaron y toda la casa la movieron una calle atrás para poder construir el edificio. Entonces ese proceso obviamente no fue así de la mover un día y ya no se demoró meses, ¿no? Porque tenían que hacerlo muy lentamente para no afectar la estructura y ya. Pusieron rieles y le pusieron rueditas y Lo movieron todo. Y cuando terminaron la construcción, que ya no era necesario, la revisaron la subra y ya. Pero fue una cosa igual bárbara. Todas esas cosas. A mí me sorprende mucho porque, digo, frecuentemente paso por ahí, ¿no? Y cada vez que paso, veo la casa y digo, espérame, este es el edificio, horrible, ¿no? Y ya volteo por el año, sí es. Y la casa es una joya, Claro. está preciosa. Yo he entrado a esa casa y hubo ¿Cuál es la de la algunos- tienda? ¿Es una tienda? Era un Pero ahora es una restaurante o bar o antro muy tranquilazo. Y yo estuve ahí varias veces y es una belleza. Tranquilazo siempre. Sí, comparado con los de ahorita, Ah. Bueno, así es como. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad aquí en México? Por ejemplo, nosotros hemos detectado. O sea, la primera es la elaboración de estadística. Uno no puede medir el desempeño ambiental de un edificio si no lo puede comparar con alguien. Entonces, la EPA y Energy Star tienen como un campo muy avanzado en esa parte, pero aquí en México no existe. O sea, realmente yo no puedo decir, bueno, esta tienda tiene que gastar tanta energía. Entonces, la elaboración de estadística es algo que nosotros internamente en la Secretaría estamos tratando de desarrollar. Hemos medido el desempeño ambiental de los edificios que tenemos certificados inscritos para saber cómo los podemos comparar en el.
La otra es el alto costo de los equipos. Hay equipos que son muy eficientes, pero son muy caros. Entonces, pero todo eso ha estado avanzando, por ejemplo, los paneles solares. Igual Nicole les podría hablar como más de eso, pero los paneles solares antes tenían muy poca eficiencia y eran muy caros, y ahora ya tienen alta eficiencia y no son tan caros. Entonces se va haciendo como, se van abatiendo todos esos costos, porque entonces empieza a convenir más en implementarlos. Por ejemplo, la iluminación LED antes era muchísimo más cara de lo que es ahorita y genera muchísimos beneficios. El desconocimiento de los beneficios es el otro. O sea, por ejemplo, Torre Mayor, que desde el principio nació como un edificio que iba a ser ambientalmente responsable, sacrificó mucho del diseño de lo climático por generar cierta cuestión económica. Al contrario, por ejemplo, de Torre Reforma. Entonces estamos como muy conscientes de cuál es el beneficio. O sea, el beneficio ahí era el lana, ¿no? Ellos iban a tener más lana porque iban a dar más caro. Pero toda reforma va a tener más lana porque no va a gastar tanto en aire acondicionado, no va a gastar tanto en agua, va a tener más cómodos a sus personas. O sea, ese es el beneficio real, que existe un impacto ambiental, pero también existe un impacto monetario. El corporativo Redondel hicieron la simulación de cuánto iba a gastar de energía eléctrica y estaba, en todos sus sistemas de energía eléctrica estaba 60% abajo de cualquier edificio construido con las mismas características en el sistema Energistar. O sea, tienen una eficiencia bárbara. No hemos visto un edificio que tenga esa eficiencia. Y en agua, toda el agua que ellos ocupan, toda se reduce. O sea, no hay una sola gota de agua que no llegue. Bueno, y el otro es el fomento de los programas locales. Probablemente sea la primera vez que escuchan hablar del PESES, de la auditoría ambiental, ¿De qué? Del PESES, del programa de certificación de edificaciones y de la norma 164. Realmente el gobierno local no está metiendo como el empuje a esos programas porque, obviamente, por ejemplo, genera como cierto estatus a nivel internacional no local y hay muchas empresas que se van con eso. O sea, no se ha dado como el fomento a esos programas que es necesario. Bueno, la última parte de esta conferencia que les quería compartir era cómo hacer que sus espacios sean de bajo impacto ambiental. O sea, la realidad es que no necesitan invertir mucho. Lo más importante de todo es ahorrar agua. O sea, lo puse como muy básico, ¿no? Ahorrar agua y tener conciencia del término. Si ustedes, por ejemplo, en este lugar, si no necesitáramos toda la iluminación y nada más prendiéramos un foco, probablemente estaríamos bien. Entonces, si ustedes apagan los focos que no usan, se vayan en un tiempo como considerable, no utilizan la lavadora como medias cargas, o compran equipos de alta eficiencia, o si los tienen, por ejemplo, usan mucho microondas, o si tienen boiler o algo así, no dejan que se apague el agua, desconectan los aparatos que tienen conectados. Todas esas situaciones ustedes pueden ahorrar hasta el 70% de energía y en agua solo con estrategias que tienen que ver con uno. O sea, si yo, por ejemplo, yo hay veces que me baño en media hora, si me bañara en 5 minutos ahorraría toda esa agua. Entonces, O sea, yo creo que lo funcional es bañarse en 5 minutos para poder darse un baño de media hora cuando se te dé la gana. Y si quieres ahorrar agua, pues te bañas cada año bisiesto, una vez, haga o no haga falta. El baño de trapito. Los europeos son expertos en eso, ¿no? Y entonces por eso duras media hora en el baño. Si te bañas Los con agua europeos fría, no se bañan por eso, porque durarías el agua darías 2 minutos porque no ibas a aguantar. Pero sí, son, bueno, nada más todas esas darse la acciones mano, parecen sales como algo que corriendo. siempre nos dicen, ¿no? O sea, siempre te dicen, apaga la luz, ahorra agua, no laven los trastes, no dejes la llave abierta. Sí son acciones muy básicas que todos conocemos, que todos podemos hacer, pero investigamos un poco acerca de eso en el trabajo, porque son acciones. Nuestros programas fomentan mucho la instalación de equipos sofisticados, ¿no? Que automatices, que tengas focos LED, que tengas sensores de presencia, que tengas el mejor equipo de aire acondicionado, que se tiene que estar, lo que fuera. Pero descubrimos en la investigación que hicimos que todas esas estrategias que tienen que ver con la operación generan ahorros hasta el 70%, que muchos equipos no te dan. O sea, si tuvieras una llave ahorradora y lo ocuparas como lo ocupas normalmente, lo ocuparas con conciencia de que esa agua se va a acabar, de que estás generando un impacto ambiental, de que fuera, realmente ahorrarías muchísimo más que teniendo el mejor equipo de todos. Y aún teniendo el mejor equipo de todos, si no lo desconectas, si no lo apagas, si lo dejas prendido, si no le das mantenimiento, de todas formas no generas un impacto bueno ambiental. Entonces, la primera parte es como hacer conciencia de esa situación. Ahora, para estas dos hay muchas herramientas que hay en internet. O sea, hay herramientas para medir tu huella de carbono, para medir tu huella hídrica y para decir, bueno, ahorita estoy viendo una película y tengo tantos focos prendidos, ¿cuánto estás gastando en ese momento?
Ustedes pueden descargar una app y meter los valores de cuánto es su día, dónde están, qué equipos ocupan y todo, y les puede decir cuál es su huella hídrica y de carbono. Entonces podrían ir midiendo su desempeño ambiental y generando acciones para disminuirlo. Está bien, pero suena a contar calorías también. Ajá, es como contar calorías. Ahora, la otra cuestión es tener equipos de alta eficiencia. Comprar un equipo de alta eficiencia es como muy importante. O sea, ya hay muchos mecanismos que te pueden decir qué equipo que es de alta eficiencia y cuál no. Como estas etiquetas amarillas que les enseñé al principio. O sea, los refres, están en las estufas, están en todo. Si vas a comprar un nuevo equipo, fíjate que tenga la etiqueta y compárala para que puedas tener el equipo que ahorre muchísimo más, que ahorre más energía que otros. Eso es como muy importante, lo de los focos, ¿no? Un foco LED sigue siendo como muy caro, pero igual conviene como, o sea, no tener focos ahorradores y irlos sustituyendo paulatinamente, porque tienes que sustituir los dos al mismo tiempo. De repente sí hay ofertas por ¿cómo se llama? De casa, de cosas de casa. Sí. Que el 2x1. Yo compré y cambié todo y me cambié de casa y me las llevé y las sigo usando, o sea, ¿Son LEDs o donde yo ahorradores? vivo, claro, donde yo vivo los pongo, me voy y me los llevo. ¿Qué son focos ahorradores Son o focos LED? LED. ¿Mandé? Focos LED. Sí, es como, o sea, no es... O sea, tú puedes decir, sí, es más caro, pero realmente los compré hace 4 años ya. Una vez hicimos un análisis para un edificio, iban a utilizar foco normal, foco de esos ahorradores como serpentín y LEDs. Y el que vendía los LEDs dice, mira, das tus 100 watts con 13 volts. Sí. Con 13 watts tienes equivalente a 100. Digo, sí es cierto, pero yo no estoy comprando watts ni volts, estoy comprando lúmenes. Entonces sacamos el costo por lumen y el LED era más caro por la inversión inicial y los anteriores en filamento eran mucho más caros. El más barato es el que tiene el ahorrador por lumen. Si tú quieres 900 lúmenes en un cuarto, te sale más barato el ahorrador que el LED, porque la inversión es mucho más baja y te dura. Sí, pero es más 10.000 tóxico si horas. se rompe. Por ejemplo, yo que tengo niños, para mí prefiero que no haya ningún accidente con esos tóxicos. Y es lo que te digo, de que yo dije, bueno, si se supone que duran tantas horas, por ejemplo, los de la sala, yo no estoy todas las noches haciendo fiesta en la sala, me van a durar un montón. ¿Qué no, hombre? Entonces, Estás mal. Estás mal, te ayudamos. no. Bueno, 5 veces. Voy a pensarlo. 5 veces. No, a la si semana. quiero organizar una cosa próximamente, pero no he encontrado el momento. Bueno, la cuestión ahí, por ejemplo, antes, incluso los focos ahorradores, toda esa cuestión del foco luminoso avanzado. O sea, antes los focos LED daban como áreas de iluminación muy pequeñitas. Sí. O sea, la luz tiene una gráfica que se entonces, No se dispersa. Ajá, se dispersa la luz o se enfoca. Y los LEDs antes eran muy enfocados. Y ahorita hay LEDs que hacen efectos difusos y buenos. Tienen No, ya la iluminación está dispersores. increíble. Sí, es padre. Y es bueno, como el par de hablando- zapatos. O sea, te compras un buen mototo que sabes que te va a durar 10 años, divide el precio por 10 años, no por un Buenos año. zapatos. Ya tienen como Bueno. 30. No, no es cierto. La otra cuestión es aprovechar la luz natural, aprovechar como todas estas características pasivas que ya existen en su edificio, en sus casas, ¿no? En sus oficinas. O sea, si quieren un buen nivel de iluminación, no prendan la luz, pinten con colores claros, eso es como muy importante. Aprovechar la luz natural. O sea, hay lugares que pintan como por ejemplo de morado, o de verde, o tonos como muy oscuros, eso genera cierta tensión hacia la iluminación. Entonces, esas son estrategias como pasivas que se pueden poner. Elegir materiales locales y duraderos, esto es como muy importante. O sea, por ejemplo, está muy de moda, bueno, antes estaba muy de moda poner el deck esto en las... ¿Cómo se dice el deck en español? Las terrazas o En las terrazas. El deck es una madera que está especialmente preparada para una terraza. Impregnado. Ajá, entonces es resistente al agua, resistente a la humedad, y obviamente toda esta madera no se trata aquí, que es algo que se trata. Entonces comprar un material local que puede ser igual de duradero, por ejemplo, como una piedra o una madera Barro. tratada aquí o algo así por el estilo, es muchísimo mejor para el ambiente que comprar algo que viene de China o de
esta foto que tienen ahí, esta foto es un piso de concreto, o sea, esa foto no es un porcelanato o algo así por el estilo, es un piso de concreto con un acabado oxidado que durará toda la vida útil de un edificio y que la verdad se ve muy bien. Entonces, hay muchas opciones en cuanto a materiales que se pueden ocupar. ¿Y me puedes decir cuál es esta lista? Sí, elegir equipos eficientes y conciencia de las necesidades. Bueno, lo de los equipos ya lo hablamos. Tener conciencia de las necesidades es bueno. Si yo a lo que lo quiero enfocar es, si yo necesito una casa, si tengo hijos, puede ser que necesite una casa de cierto tamaño. Pero si no tengo hijos, si soy soltero, vivo solo, cualquier cosa, no la necesito. Todo eso se traduce al final en consumos de energía eléctrica, en horas de operación, en aire acondicionado y toda esa cuestión. Entonces, si estás muy consciente de qué necesitas y usas solo lo que necesitas, puedes generar menos impacto ambiental. Y la última es contratar a un profesional. O sea, hay mucha gente que sabe muchísimo más de esto, ¿no? Incluso que yo. O sea, un arquitecto te puede decir, o un ingeniero, por ejemplo, Cole se dedica a poner paneles fotovoltaicos y te dice, bueno, yo te pongo el panel, pero no vas a llegar al consumo total de tu casa, no te pongo un panel para tu refri, para esta luz, para la iluminación, para lo que fuera. Te pongo tantas baterías, así, para que tengas como algo concentrado que sea muy específico que te ayude. O sea, sí es muy importante, hay mucha gente que sabe cómo hacer las cosas, que tiene como todo el know-how de cómo hacerlos y que igual cuesta más, pero la verdad es muchísimo más barato. Por ejemplo, toda la cuestión de diseño climático son cosas muy básicas que mucha gente, en México la autoconstrucción es como se construyen las cosas, ¿no? Y mucha gente o sea, parte de la gente que se dedica a eso no tienen esas nociones. Entonces generan espacios que no están ventilados, que no están iluminados, que generan muchas cosas asociadas a impactos ambientales. Entonces un profesional realmente es como la mejor opción. Y sería todo. Fíjate una cosa, un comentario. Yo tenía 2 calentadores de agua, de gas, cada uno era de 200 litros. Entonces, cuando el agua se enfriaba, se prendía el calentador para que el agua siempre esté caliente. 400 litros. En la noche, en el día, en el frío, en el verano, me iba de vacaciones, pues le ponía al piloto. Pero, ¿para qué necesito yo calentar el agua a las 3 de la mañana? Entonces, puse un calentador de agua solar, costó 10,000 pesos. Y no cabía en la azotea porque tenía un tanquezote de gas de 500 litros. Quité el tanque de 500 litros que ya estaba viejito, ya lo tenía que cambiar. Puse uno de 300 que ocupa menos y sí cupo el tanque. Lo cargué con gas hace más de 6 años y todavía tiene el 40% de 300 litros. Porque nada más no utilizo el gas más que para la estufa, se usa mucho en microondas. Es un ahorro impresionante. Esos 10,000 pesos ya se ahorraron muchas veces. Y el agua sale muy caliente, quema. Si no abres el agua fría, te quema. Cuando hay 2 o 3 días nublados, ya se enfría. Ya tienes que ser muy valiente para bañarte con esa agua. ¿No puedes usar el gas? Pues sí, puedes usarlo. Pero... o no te bañes. Ya veo que eso es lo que tú haces, Jorge. Sí, es que son... Voy a tomarlo en consideración, si estaba nublado, voy a pensarlo. Usas perfume. Hay un montón de nosotros casi todo esto lo vemos aplicado y son muy grandes. Entonces hay veces que es muy sorprendente lo que hacen. Por ejemplo, el corporativo de Liverpool también, igual, o sea, todas sus instalaciones LED y ahorran el 50% de su facturación electrónica antes de instalar esa iluminación. Entonces es muchísimo, solo por cambiar como sus focos. Creo que las sucursales de Vancomer, que se remodelaron hace como 3-4 años, hicieron el análisis de costo por lumen y compraron los focos ahorradores, no compraron LED. A lo mejor ahora ya bajó el precio porque aumentó el volumen de fabricación, cambió la tecnología, etc. También leí que hay unos focos de filamento que son más eficientes que los LEDs. Los descubrieron en MIT, un muchachito estaba haciendo su tesis doctoral. Usa en vez de tungsteno, no sé qué, alambrito, produce menos calor y es más eficiente. Y es de bombilla. Pero todavía no, o le compraron la patente los que fabrican focos
para que no salga, pero todavía no lo han desarrollado en forma industrial. Pero hay muchos avances tecnológicos impresionantes. Ahora, los ahorradores de agua a la salida de la regadera valen muy baratos. Antes valían 25 pesos, es hecho en México. Y ahora valen 200 pesos. Los pones ahí y en vez de salir un chorrote grueso que te pega muy fuerte, salen chorritos muy delgaditos que te pegan mucho más duro. Pero te ahorras el 80%, el 70% del agua y sientes casi lo mismo. Te acostumbras, te ahorras el 80-70% del agua. Los baños antes jalaba la cadena, eran 16 litros, 20 litros. Ahora compré unos que son 3 y 6 litros. Eso dicen, no lo he medido, pero pon tú que sean 5 y 10, no es lo mismo que 20. De hecho, para todos esos equipos, por ejemplo, la CONUE, la materia de energía, tiene un listado de todos los equipos que los consideran ellos eficientes. Y en agua, Samex, el sistema de agua también tiene un listado de todos los equipos que ellos están certificados que tienen ahorro de agua. Entonces, hay que consultar. Ya en México hay como, bueno, se están creando muchas guías al respecto. Entonces, sí sería buena idea como que se consultara.